Los distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Wayqaykuna panaykuna sumaq punchaw llapallaykispaq llaqtamasi himinallan allilanchu manachu kanpis llaqtamasikuna kay punchaw jueves 5 riki llaqtamasikuna kay octubre killapi llapallaykista napayakamuykichisq sumaq punchaw kachun hankunaspaq llaqtamasikuna kay horasta informativo Willaricui kay jueves 5 de octubre paq llaqtamasikuna rikikunan punchawpaq sumaqta illarimun llaqtamasikuna kay llaqtanchikkunapi munayta wayqichaykuna panachaykuna. Bueno, wakin laukunapis haynan wayqichay panachay para chaymushan kay laupi waqlapi wakinpitaq mana llaqtamasikuna. Bueno, allintan rakinakushan llaqtamasikuna para rakikushan paraps kay lauman waqlaman nisqa llaqtamasikuna. Amigos de la provincia de Cotabambas, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día jueves 5 de octubre, ya empezamos con nuestro informativo Willaricui correspondiente pues hoy día, amigos, con las informaciones frescas, amigos, a nivel local, regional, nacional e internacional. Y por supuesto en las deportivas también, por supuesto, amigos, estamos. Vamos a tener informaciones, amigos, desde distintos puntos. Amigos, atención, por ejemplo, amigos, bueno, a nivel local, por supuesto, hoy día estaremos compartiendo con ustedes, pues, principales informaciones. Hoy día, amigos, atención, en una comunidad de Chalhuahuacho se va a llevar a cabo la inauguración de una nueva iglesia, amigos, de iglesia católica, que, bueno, seguramente beneficiará a muchos fieles que están precisamente a la espera de tener un templo donde poder orar al Señor, al Dios Supremo, amigos. Así que hoy día estaremos visitando pues la comunidad de Chumille, Wayqaykuna panaykuna riki chaymantataq wayqichaykuna panachaykuna. Atención, Wayqaykuna ña listuña kashanku warmakuna ña puririnqakuña llaqtamasikuna se van, amigos, atención, se van a estudiar, amigos, en este caso 15 jóvenes con todos los gastos pagados se van a estudiar, atención, amigos, a casas de educación superior en esta carrera técnica en farmacia. Ya anteriormente hubo pues efectivamente un grupo también de alrededor de 30 alumnos, 30 jóvenes que se ganaron luego de ingresar a estas instituciones. Ahora en la empresa minera Las Bambas, a través de su programa de becas, está financiando todos los gastos de estos jóvenes. También vamos a tener informaciones, amigos, por supuesto, de todos estos jovencitos que están empezando ya a cursar carrera profesional, amigos, y de esta forma pues ser en el futuro hombres del bien. 6 de la mañana con 47 minutos, entonces también, amigos, estaremos
con más informaciones también, por supuesto. Hoy día estamos, atención amigos, tenemos informaciones desde el interior de nuestro departamento de Apurímac, vale decir. Atención, en este caso nos vamos allá hasta Aymaraes, allá también amigos, atención. Lamentablemente, delincuentes amigos están ya llegando a la provincia. Atención, en este caso Aymaraes. Delincuentes redujeron al alcalde de Sañaica y le robaron su volquete donado, el volquete donado por Pronaví. En este caso fueron 4 sujetos. También está involucrada entre estos 4 sujetos una mujer. A bordo de una camioneta interceptaron el vehículo cuando se dirigía hacia el distrito para presentarlo a la población. Fíjense, recién carro que había sido entregado por el gobierno a través de Pronavi, y cuando era conducido para presentarlo a la población, estos delincuentes redujeron al alcalde y, bueno, en este caso robaron. Pues vamos a tener más información al respecto, amigos. 6 de la mañana con 48 minutos, 6 de la mañana con 48 minutos. Y también, atención, desde Cachora, en Abancay, tenemos desconocidos, han atentado contra la vivienda ocupada por profesores. Dicen que es para evitar y pedir auxilio. Amarraron pues a estos para evitar que salieran pues los profesores, los han amarrado, ¿no? Las puertas, los han encerrado. Bueno, y los gritos de auxilio alertaron a los pobladores. Lamentable la delincuencia, amigos. Ya huejekuna panaikuna suakuna pasaya muchaña que hay loma ya está más una javarikuna allinta canja huejekuna panaikuna. Y bueno, en cuestión de economía nos están ya anunciando, lamentablemente las tarifas eléctricas, dicen, subirán otra vez. ¿Cuánto aumentará en el recibo, amigos? Esa es la pregunta, ¿no? Según nos están informando, las tarifas registran una reducción acumulada de 11.13% para los usuarios domiciliarios, pese al alza. Osinermin indica que las tarifas de electricidad están más baratas que hace un año, pero vamos a ver, lamentablemente, bueno, los reajustes a veces pues aumentan algunos soles, ¿no?, por el uso de cada kilovatio. Vamos a ver cuánto será, tenemos la información para más adelante con todos ustedes. Vamos a compartirles, amigos, más adelante la información. Y nada, una panaicona información con la yachtamase, casi rica a nivel nacional, pues la yachtamase con cheja. Que hay tren de Aragua Nesja Anchata Yachtamazón Umata Nanachis en Yachtamazón Signata que hay periodo en Chimanta. Todos los días no faltan, amigos, noticias sobre el tren de Aragua, famosa organización criminal. Han capturado a cabecillas de facción del tren de Aragua en mega operativo. Se trata de un delincuente que lo llaman el Niño, ¿no? Y su nombre es Yomar José Delgado Palacios, alias Niño, que sería cabecilla de la llamada dinastía Alayón. Bueno, esto fue un mega operativo donde se intervino a una treintena de personas. Tenemos noticias, también tendremos noticias, por supuesto, del ámbito político. Con ustedes vamos a compartir más adelante. En este caso, amigos, atención, la congresista María del Carmen Alba, sobre la candidatura de Wilson Soto a la mesa directiva, dijo, va a ser el tonto útil. Es su correligionario, ¿eh? Así que, bueno, don Wilson Soto es congresista de Acción Popular. Y la señora María del Carmen Alba, expresidenta del Congreso, ha opinado sobre su candidatura a la mesa directiva. Por supuesto, va a reemplazar al fallecido Hernando Guerra García, ¿no? Entonces, bueno, la elección para primera vicepresidencia se va a dar y ya están los candidatos. Así que doña María del Carmen ha dicho que don Wilson Soto, su correligionario, va a ser un tonto útil. Ay, 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 esto va a traer cola seguramente, amigos. Bueno, también a los 82 años, el día de ayer, ha dejado de existir el ex vicepresidente de la República durante el segundo gobierno de Alan García. Se trata de Luis Gianpietri.
En realidad son personaje muy conocido. A los 82 años dejó de existir. Siempre ha estado participando en política. Ayer, miércoles, el vicealmirante, ¿no? Luis Gianpietri, dejó de existir. Bueno, siempre ya las reacciones. El legislador José Cueto, de Renovación Popular, fue quien dio la noticia durante la sesión del Pleno del Congreso, por lo que se procedió a realizar un minuto de silencio en honor a su memoria. Bueno, y eso es interesante, ¿no? Las autoridades locales que reconozcan, digamos, el valor de la honestidad. Este es el caso allá en Chumbivilcas. En este caso, la municipalidad de Chumbivilcas ha reconocido a un señor por devolver un celular extraviado, ¿no? Ha devuelto, y efectivamente creo que públicamente si se tiene que felicitar, se tiene que saludar por practicar este valor de la honestidad. Es muy importante. Efectivamente esto incentiva a que otras personas que puedan encontrar objetos de valor o de utilidad, amigos, devolver a su dueño es muy importante, y esto hay que reconocerlo públicamente. Y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas saludó, felicitó, reconoció públicamente a uno de los ciudadanos en la comunidad de Huarajo por practicar este valor, y es que ha devuelto a su propietario pues un celular. Bueno, 6 de la mañana, 54 minutos. Atención, jueves 5 de octubre, año de la unidad, la paz y el desarrollo. Vamos, amigos, con la frase de la semana. Nuestra frase de la semana, amigos: nunca sabes lo fuerte que eres, hasta que ser fuertes es la única opción que te queda. Repetimos nuestra frase, amigos: nunca sabes lo fuerte que eres, hasta ser fuerte es la única opción que te queda. Muy importante, amigos. Efectivamente, uno demuestra que tiene pues valor, tiene fuerza, amigos, tiene coraje para poder solucionar el momento que uno atraviesa. Y eso es muy importante, amigos. Vámonos con un día como hoy, efemérides, amigos. ¿Qué ocurrió un día como hoy, 6 de la mañana, 55 minutos? ¿Qué pasó un día como hoy? Recordemos un día como hoy. Atención, hoy día se recuerda el Día de la Medicina Peruana. Igualmente se recuerda Día Internacional del Maestro. Es Día Internacional del Maestro, profesores. Un abrazo para todos ustedes. Entendemos, tantos profesores, amigos, hay en lugares donde efectivamente no hay facilidades para poder, digamos, permanecer durante los 5 días de la semana que están enseñando a nuestros estudiantes en condiciones adversas. Están un maestro siempre en la punta del cerro, en las zonas inaccesibles. Ahí está siempre un maestro, amigos. Hoy es el Día Internacional del Maestro. Felicitaciones a todos nuestros hermanos maestros, profesores de nuestra provincia de Cotabambas, allá en las partes altas de la provincia de Grau, ¿no? Antabamba, Chumbivilcas. Un abrazo para todos ustedes en este Día Internacional del Maestro. Un día como hoy, en 1861, el Papa Pío IX ordena levantar en Puno la catedral y la sede episcopal. En 1885 muere en Cerro de Pasco el estudiante de medicina Daniel Alcides Carrión tras inocularse el virus de la verruga peruana para estudiar su evolución. Su sacrificio permitió hallarle cura a esa enfermedad. En 1983 nace Juan Manuel Vargas, el Loco Vargas, futbolista peruano, amigos, muy conocido. En 1985 el presidente Alan García anuncia el congelamiento del dólar y la gasolina. En 1987 fallece la cantante folclórica Leonor Chávez Rojas, conocida como Flor Pucarina.
En 1989, expertos extranjeros ubican la roca madre que sostiene Machu Picchu. En el año 2000, amigos, atención, en el año 2000 en Perú, el Congreso aprueba la reducción del mandato del presidente Alberto Fujimori. En el 2008, atención, se hace público el caso de los petroaudios. En el 2021, hace poquito, amigos, Microsoft lanza el sistema operativo Windows 11. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana, 58 minutos, 6 de la mañana, 58 minutos. Vamos con la relación de titulares del informativo Willaricui correspondiente hoy día, jueves 5 de octubre. Bonita mañana, amigos, atención, bonita mañana en gran parte de nuestra región de Apurímac. Y Minera Las Bambas financiará estudios superiores a 15 jóvenes de comunidades del área de influencia directa. Minera Las Bambas, a través de la asociación Las Bambas, dio la bienvenida y entregó certificados a 15 jovencitos estudiantes para continuar sus estudios superiores en la carrera técnica en farmacia en la reconocida institución educativa CEGEL y PAE en la ciudad de Lima durante 3 años. Más titulares. Semanas atrás, los estudiantes de la comunidad de Palja Picosaivas recibieron libros de Minera Las Bambas y socio estratégico Confipetrol en un esfuerzo por fortalecer los lazos y contribuir al desarrollo educativo de la zona. Minera Las Bambas y su socio estratégico Confipetrol realizaron la entrega de conjunto de libros y artículos educativos a los estudiantes de nivel primario de la comunidad de Palja Picosaivas. 7 de la mañana, 6 de la mañana, 59 minutos, 6 de la mañana, 59 minutos, ya a las 7, amigos, inmediatamente atención, en un esfuerzo continuo por contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades aledañas a la Carretera Nacional de Transporte de Concentrado, la Asociación de Desarrollo Las Bambas, con el financiamiento de Minera Las Bambas, sigue llevando a cabo proyectos de desarrollo agropecuario en la provincia de Chumbivilcas, región Cusco, a través de su programa Musoj Ruay, a través de este programa Musoj Ruay. Una de las entregas más recientes consistió en 3 toneladas de semillas de papas nativas, abono orgánico, fertilizantes y material agrícola a la Asociación de Productores Chajra Ruruchej de Joyana, compuesta por 105 socios. Este apoyo no solo fortalecerá la producción de papas nativas, un alimento esencial en la dieta regional, sino que también impulsará la economía de la región. Más noticias, más titulares, 7 de la mañana con 1 minuto, amigos. La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas felicita al señor Alfonso Guayua de la comunidad campesina Guarajo por practicar el valor de la honestidad al devolver un celular extraviado a su propietario. Mediante las cámaras de videovigilancia se pudo visualizar el momento exacto en que el señor Arturo Aguirre Enríquez olvidó su celular el último martes 3 de octubre en el Palacio Municipal. Las mismas imágenes a las que pudo acceder y ver que el señor Guayua estaba buscando al dueño. Más titulares y atención, Comuna Provincial de Chumbivilcas, también a través de la División de Desarrollo Urbano Rural, realizó ayer campaña informativa y de sensibilización para que la población del distrito de Santo Tomás realice la licencia de edificación de su vivienda en la zona urbana. Se les hizo conocer sobre los beneficios de exoneración del 100% de la multa del valor total de la obra, poder realizar la independización si la edificación tiene más de un departamento y dar un gran paso para lograr el anhelado sueño de inscribir tu casa en los registros públicos.
Titulares, atención amigos, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, desarrollará el tercer pagatón dominical en la capital de la provincia de Chumbivilcas. Los usuarios o usuarias de Pensión 65 del distrito de Santo Tomás y de las comunidades de Orjoma y también Mellototora, aprovecha este domingo 8 de octubre para cobrar la subvención que te otorga el Estado. Vamos a las noticias regionales, amigos. Es el informativo Villarico y atención, 7 de la mañana con 3 minutos. Hanches horas 15 y Opainimpeña, Guayrecuna, Paneicuna, informativo Villarico y Cayo Rasta, Yachtamasecuna. Vamos con las noticias regionales, amigos. Incendio forestal incontenible arrasa cobertura vegetal en parte alta de Curahuasi. Se estima que alrededor de 70 hectáreas han sido presa del fuego. El incendio forestal se registró desde el 1 de octubre en la comunidad campesina de San Antonio de Matibamba, distrito de Curahuasi, en la provincia de Abancay. La Autoridad Nacional del Agua, ANA, participa en operativo multisectorial en Cerro Apupisti, localizado en los límites de los distritos de Chalhuanca y Caraibamba, en la provincia de Guimaraes, para determinar si existe afectación de cuerpos de agua debido a las labores mineras artesanales. Dicha acción fue coordinada con la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental y contó con el apoyo de la Policía Nacional. Más noticias, amigos. Atención, Oejecuna, Paneicuna, Keyurasta, Noticiacuna, Yachtamasi, Chayarimon. Atención, tarifas eléctricas subirán otra vez. Dice, ¿cuánto aumentará en el recibo? Es que, amigos, atención, las tarifas registran una reducción acumulada. O sea, actualmente las tarifas registran, dicen, una reducción acumulada del 11,13% para los usuarios domiciliarios. Pese al alza, Osinermin indica que las tarifas eléctricas están más baratas que hace un año, amigos. El organismo supervisor de la inversión en energía y minería anunció que este mes las tarifas eléctricas subirán nuevamente desde este 4 de octubre. Lamentable en la noticia, ampones redujeron al alcalde de Sañaica y le roban volquete donado del Pronaví. Atención, 4 sujetos, entre ellos una mujer, a bordo de una camioneta, interceptaron un vehículo cuando se dirigía hacia el distrito. Nada menos, ¿para qué? Para presentarlo a la población. Estos delincuentes a bordo de una camioneta redujeron al alcalde Visgardo Tinco Cuaresma y se llevaron el volquete recientemente donado a la Municipalidad de Sañaica por el Programa Nacional de Bienes Incautados. El hecho se produjo la madrugada de ayer, miércoles 4 de octubre, a la altura de la localidad de Capaya, en Aymaraes, en momentos que la autoridad municipal conducía la unidad vehicular hacia su jurisdicción para presentarlo ante la población. Ay, de ver, escuchar y no creer, amigos. Ahí en Yachtamasicuna, Caisian, Abancay y Suyupita, atención. En Abancay, amigos, otorgaron la buena pro a Postor que no acreditó experiencia de coordinador para curso de especialidad. Atención, en septiembre del 2022, en gestión del exgobernador Baltasar Lantarón, el comité de selección otorgó buena pro a al Postor Universidad Nacional Mayor de San Marcos para capacitación de responsables de áreas técnicas municipales y monitoreo de servicios de saneamiento. La información dice que otra raya más al tigre. Tras acción de oficio posterior, la Contraloría detectó que uno de los coordinadores del curso de especialidad para la capacitación, seguimiento y monitoreo del servicio de saneamiento de responsables de las áreas técnicas municipales no cumplía con los requisitos ni acreditó experiencia de acuerdo a los términos de referencia del servicio. Más noticias, atención, atención.
Importante información, Yactamasicuna. Atención, los delincuentes también ya hacen de las suyas en nuestra región. Desconocidos prendieron fuego a la puerta de vivienda ocupada por profesores, esto en Cachora, Abancay. Para evitar que salgan a pedir auxilio, amarraron aldabas con alambre. Grifos de auxilio alertaron a pobladores. Personas desconocidas pues fueron estos sujetos que prendieron a la puerta de una vivienda alquilada por profesores en el anexo de Pajaipata, distrito de San Pedro de Cachora, en Abancay. El hecho podría tratarse de una venganza personal que ocurrió pues el día martes 3 de octubre al promediar las 10:30 de la noche. Más noticias, amigos, atención, más noticias a esta hora de la mañana, por supuesto, amigos. Guayajicuna, Panaicuna, informativo Villaricuipe. En conferencia de prensa, el jefe del Frente Policial de Apurímac, general Nilton Reinaldo Santos Villalta, dio a conocer que efectivos policiales lograron intervenir a un conductor que en el interior de su vehículo llevaba nada menos una caja conteniendo 17 bloques encintados, el cual al momento de las pruebas dio positivo para clorhidrato de cocaína. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 de la mañana con 8 minutos, titulares regionales en el informativo Villaricui. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional País, viene promoviendo que jóvenes de escasos recursos económicos de comunidades rurales de Apurímac participen en el concurso Beca 18 Convocatoria 2024 para acceder a una educación superior de calidad en las mejores instituciones educativas del país e inicien su camino a convertirse en profesionales. 7 de la mañana con 8 minutos, la competencia automovilística más importante del país, atención, contará con la participación de 21 tripulaciones apurimeñas. Escuchen amigos, carrera de coches, amigos, atención, la competencia automovilística más importante del país contará con participación de 21 tripulaciones apurimeñas, amigos, atención, 21 coches apurimeños, y darán una dura batalla para llegar al podio, amigos. Por supuesto, tal como se ha mostrado en ediciones anteriores, en esta edición les daremos a conocer la lista oficial de quienes llevarán los colores del Dios que habla, Apurímac. 7 de la mañana con 9 minutos, policía acepta que pidió coima de 500 soles y se va a prisión 4 añitos en Cusco. El octavo juzgado de investigación preparatoria de Cusco, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, impuso la pena de 4 años a 2 y 2 meses de prisión efectiva contra Hugo Condori por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado. Además deberá pagar una reparación civil de 6,000 soles. Alguito, déjame alguito. Es una mala costumbre, amigos. 7 de la mañana con 10 minutos, más extranjeros caen por préstamos del gota a gota en Cusco, amigos. Atención. En Cusco, agentes del DEPINCRI Cusco, con participación de efectivos pertenecientes al Departamento de Unidades de Emergencia, realizaron operativos policiales inopinados en distintos puntos de la ciudad e inmediaciones del mercado de Abasto San Pedro, donde intervinieron a 3 extranjeros de nacionalidad colombiana en precisos momentos que contactaban a comerciantes para el préstamo en la modalidad gota a gota. 7 de la mañana con 11 minutos, la Contraloría detectó un perjuicio de 20 millones de soles en Arequipa en el 2023. El gerente regional de control de Arequipa, Hugo Ponce Cámara, durante la conferencia en la mañana de ayer en su sede principal, informó que se identificó a 133 funcionarios públicos con presuntas responsabilidades civiles, administrativas y penales. En Arequipa, amigos, atención, al menos 60 obras en riesgo de ejecutarse en Caylloma por ley que aprobó el Congreso. La reciente norma 31876, aprobada por el Congreso, limita la realización de obras que sobrepasen las 50 unidades impositivas. En Caylloma hay 60 proyectos, amigos. Atención, el alcalde Alfonso Mamani dijo que los proyectos serán paralizados hasta nuevo aviso
concurso ya que superan el 1.000.000 de soles. Bueno, y acá perfectamente vamos comentando, amigos, y por qué en todo caso, bueno, que lo licite pues, y que efectivamente las empresas con mayor credibilidad y que den mucha garantía puedan ganar esas licitaciones y que ellos lo hagan. Por supuesto, no digo con esto que todo está bien, también los alcaldes efectivamente por administración directa daban trabajo pues a la población, sobre todo a aquellos manos de obra no calificada. Delincuentes armados nuevamente desvalijan a pasajeros de varios vehículos, esto en Puno, atención, el presunto ladrón fue trasladado a la dependencia policial con el objeto de continuar con las diligencias que corresponde. 7 de la mañana con 12 minutos, más titulares de las regiones, amigos. En Puno, atención. Colombiano fue detenido por robar celular a transeúnte en Juliaca. El personal policial del escuadrón de emergencia detuvo a un colombiano acusado de sustraer celular a una ciudadana en las inmediaciones del Jirón José Carlos Mariátegui y la avenida El Triunfo de la ciudad de Juliaca. Más noticias desde Ayacucho, atención, desde la ciudad de las 33 iglesias. 4 personas salvan de morir tras aparatoso accidente en distrito de Sarwa. Roca evitó que camionetas que los transportaba cayera al cauce del río Pampas. Así es, amigos, 7 de la mañana con 13 minutos, Hanches horas, Chunca, 15, Nimpi, Yupa, Nimpiña, Guayajecuna, Panaicuna, noticias nacionales. En el informativo Villaricui, el expresidente de la República, Alberto Fujimori, solicitó excarcelación a través de habeas corpus. Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori, indicó que se busca restituir el indulto a su patrocinado, otorgado por el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski en el 2017. Además, señaló que su estado de salud es precario. Vamos con más noticias nacionales, y es que el Congreso de la República oficializó la vacancia en el cargo por causal de fallecimiento del parlamentario Hernando Guerra García, quien perdió la vida el último 29 de septiembre por una causa patológica. Asimismo, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones que emita la credencial que corresponda al accesitario para su reemplazo. Noticias nacionales. El próximo viaje al exterior de la presidenta de la República, Dina Boluarte, permitirá mayores y mejores inversiones para el Perú. Así resaltó la importancia de su presencia en el extranjero y su participación en reuniones bilaterales con otros mandatarios para obtener mayores y mejores inversiones para el Perú. Más noticias, 7 de la mañana con 14 minutos, 15 minutos ya, 7 de la mañana con 15 minutos más allá, amigos. Y la pobreza en el Perú afectaría al 35% de personas este año. Y el 2024 será peor, dicen, ¿ah? El conflicto político y la inestabilidad que se vive en los últimos años son las causas de este crecimiento, según señaló la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Así es, amigos, atención, a los 82 años dejó de existir Luis Iampietri, amigos, ex vicepresidente de la República en el segundo gobierno de Alan García. Atención, amigos, el vicealmirante Luis Iampietri falleció ayer miércoles a los 82 años. El legislador José Cueto fue quien dio la noticia durante la sesión del Pleno del Congreso, por lo que se procedió a realizar un minuto de silencio en honor a su memoria. Recuerden, Iampietri fue vicepresidente de la República durante el segundo gobierno de Alan García y también parlamentario durante el periodo 2006-2011. Vamos con más noticias, amigos, noticias internacionales, titulares internacionales a esta hora de la mañana, amigos. Guayajecuna, Panaicuna. Vamos con la relación de titulares internacionales a esta hora de la mañana, amigos. Atención, 7 de la mañana con 16 minutos.
3 científicos ganan el Nobel de Química por el descubrimiento y la síntesis de los puntos cuánticos. El francés Monji Bawendi, el estadounidense Louis Bruce y el ruso Alexis Ekimov fueron premiados con el Nobel de Química por sus investigaciones sobre las nanopartículas que permiten difundir luz desde pantallas y lámparas LED y que tienen aplicaciones en la bioquímica y la medicina. La Organización Mundial de la Salud recomienda uso de la primera vacuna contra el dengue ante alza de casos en Latinoamérica. La vacuna contra el dengue, elaborada por la farmacéutica japonesa Takeda, ha sido aprobada por las comisiones de salud en Europa, Reino Unido, Brasil, Argentina, entre otras. Más noticias internacionales, amigos. En Estados Unidos, hombre que asesinó a 2 mujeres fue ejecutado en Florida. Michelle Sack, de 54 años, recibió la inyección letal en la prisión estatal de Florida. El sujeto fue condenado a muerte por el asesinato de 2 mujeres ocurrido en 1996. Más noticias, atención, más noticias, amigos internacionales. Atención, a esta hora de la mañana, Guayachay Panachay, Yactamasekuna, Noticiacuna, Guayachay Panachay, Chayarimunkay, Orasta, Yactamasekuna, noticias internacionales. Desde Chile, atención, Gabriel Boric, presidente de Chile, anuncia acciones por ser excluidos como anfitriones del Mundial 2030. Con el nombre de Chile no se juega. Atención, así dijo, amigos, con el nombre de Chile no se juega. Atención, al presidente chileno manifestó que instituciones trabajaron de manera poco seria luego del anuncio de FIFA y aseguró que harán valer todos los derechos que le correspondan a su país tras ser excluidos como organizadores del torneo de selecciones. Así están las cosas, amigos. Vamos con más noticias, amigos. Atención, amigos, atención, más noticias en las deportivas. 7 de la mañana con 20 minutos. En Huillarí. Vamos con las redes deportivas, amigos. A esta hora de la mañana, Guayacuna Panaicuna en las deportivas. Ayer el conjunto del Ají de Calca, Cusco, ha derrotado por la mínima cuenta a la oncena de Municipal de Chalhuahuacho en la segunda fecha de la etapa nacional de la Copa Perú 2023. Lamentablemente nuestro equipo de Chalhuahuacho, amigos, está de malas, ¿ah? ¿Qué habrá pasado, amigos? Tanta mina de sal, seguramente. Atención, Guayajeche, ya parme, ya palanchi, ya achtamazecona de que bañaconach caran de que Guayajecona panaicona y machaome, ya chanchis ñari que Guayajecona. ¿Qué pasó? Estamos de mala racha. No conocemos hasta el momento en esta etapa un triunfo, amigos chalhuahuachinos, pero vamos a ver, hay que ser positivos. Vamos a ver, Paolo Guerrero, amigos, hace historia, jugará la final de la Copa Sudamericana con LDU de Quito. Atención, el LDU de Quito empató 0-0 con Defensa y Justicia de Argentina y jugará su tercera final de la Copa Sudamericana. Enfrentará a Fortaleza el 28 de octubre en el Estadio Domingo Burgueño de Punta del Este. Se acabó la polémica. Atención, FIFA confirmó que Uruguay, Argentina y Paraguay están clasificadas al Mundial 2030. FIFA indicó que las 3 selecciones, por ser sede de los partidos inaugurales, están clasificadas al Mundial 2030. De esta manera, las eliminatorias de Conmebol solo brindarán 3 cupos y medio para el torneo de este año. Y esto es lo que molestó al presidente chileno, amigos, y que harán valer, dicen, atención, sus derechos. Vamos a ver en qué termina finalmente, amigos. Seinan Kaishan Guayajecuna Panaicuna Kai Huillacuicuna Kunan Orasta Guayajecuna Panaicuna. Atención, y me mi Kaishan Guayajechay. La hora en todo el Perú, amigos. 7 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos a una pequeñísima pausa, amigos, y volvemos con más noticias a esta hora de la mañana, amigos. Atención en el informativo Huillarico y Llactamasí. Sí, Guayajecutrimos en Llactamasicuna.
y hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos el Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichinguya fuaño, caj pasto, pues roparon checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocupamos ahí cura pomina, y chunta gamanaspa, mana como antinacho retuñamos ya, millar que va aquí. Pero mana chicheta, la estaba silando ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana ni espallato, no hay con hasta ibu porque era camina con icupacha, y mapaj kan hatishan fosforote. Pai pawang este y chat canes y mapaj mi cana ni espallato ni na cuico. Anje cheri controla na que anje cheri que son conch manche hatun chari marik lakiku. Sapanca comunidad sabalikuiman autores conata, seguramente sapan comunidad conata autores en chicona. Che amigo en chicona, sanción mis cata ciudad de che y con hacha rufachicha un piconacha canas en che todo este porque que canaya nicho daño moriqui de las canches por sapan de las canches. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, estatales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malorarapunco, carretera, que hay persona con churarin como multata, respeto canampa, porque manata extremarin chayariki, chaynata monas cango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todo las llamadas, y siempre nos han atendido. Y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfing. Más fomentación folclorista, costumbrista, regionismanta, las comunidades altoandinas, ¿no? Ahora sí, amigos, ya estamos en 7 de la mañana, 27 minutos, 7 de la mañana, 27 minutos, amigos, informativo, Uyarico, Nishape, Guayajecuna, Panaicuna. Vámonos de inmediato, amigos, atención, hoy día vamos a comunicarnos, amigos, atención, con el doctor Elvin Díaz, atención, ex candidato nada menos al gobierno regional de Apurímac. Así que vamos a hablar un poquito con él, amigos. Previamente vamos a saludarlo. Doctor Elvin, tenga usted muy buenos días. Guillermo, William, muy buenos días, cordiales saludos a todo Apurímac, principalmente a la provincia de Cotabambas, quienes escuchan Uyaricuy en Radio Surfing. Un gusto por el contacto. Bueno, el gusto es nuestro, doctor. Bueno, usted es especialista, pues, en salud pública y, bueno, deseamos saber de usted exactamente, hablar un poco sobre salud preventiva, que es tan importante. Nuestra emisora está constantemente preocupada por esto y tenemos acá, digamos, participación de especialistas sobre salud preventiva. Cuéntenos un poco, doctor, sobre la necesidad de contar con más especialistas y, sobre todo, en gran parte de nuestras provincias y distritos de Apurímac sobre salud preventiva. Pues claro que sí. El primer escalón de la salud pública supone abarcar temas preventivo-promocionales, trabajar en los hábitos que tienen las familias, trabajar en la responsabilidad que deben tener los gobiernos locales para brindar, por ejemplo, agua, saneamiento, electricidad a los hogares que están en diferentes ciudades, diferentes pueblos. Tenemos que tener las condiciones para garantizar que las familias puedan cuidar su salud. Y esto es importante, porque, por ejemplo, si una familia, un niño, una persona no se lava la mano, inmediatamente está propenso a tener enfermedades diarreicas, a tener cualquier tipo de contaminación y poner en riesgo la salud que ellos tienen. Por eso es importante enfatizar en que cada persona, cada niño, cada niña, cada adolescente, cada adulto tiene que tener cuidado sobre su salud. Estamos hablando claramente. Uno de los hábitos, lavado de manos. Otro de los hábitos es una alimentación saludable. Otro de los hábitos puede ser y tiene que ser la salud mental. Otro tema importante tiene que ser que haya amor en el hogar, que haya comprensión en el hogar, que haya erradicación de la violencia. En realidad es un tema bien integral, es un tema muy amplio para poder conversar, pero es importante entender que la salud no solamente es ir a un centro de salud, al puesto de salud, al hospital. Salud supone vivir en las condiciones mínimas para prevenir enfermedades, y en eso todos estamos bajo responsabilidad, los gobiernos, la sociedad y por supuesto los medios de comunicación para poder difundir este tipo de información. Doctor, es muy importante estas políticas de salud preventiva. Sin embargo, ¿en qué porcentaje está llegando, digamos, estas políticas a nuestra región? ¿Está cubierto en las 7 provincias? ¿Está cubierto, digamos, en cada uno de los distritos? ¿Cómo está de acuerdo a su conocimiento? El sector salud despliega una serie de esfuerzos, ¿no?, para informar a la población respecto a los hábitos saludables, a la salud preventiva promocional, pero no es suficiente porque no solo es responsabilidad del sector salud, aquí hay una responsabilidad compartida entre todos los actores, entre los pobladores, autoridades y por supuesto las familias. En ese sentido, nosotros consideramos que los gobiernos, tanto regional, los gobiernos provincial, gobiernos distritales, tienen que enfatizar en la prevención, porque si no, más adelante se complica la cosa. Por ejemplo, yo tengo que hacerme de manera preventiva el chequeo
si tengo gastritis o no tengo gastritis, porque cuando recién empiezan las dolencias voy a ir al hospital y me voy a dar cuenta en muchos casos que eso ya está avanzado en una úlcera, en un cáncer de estómago. Entonces, tenemos que dar esos alcances a la población para que ellos puedan tener mucho cuidado, tenga que tener bastante responsabilidad en el cuidado de su salud, y para eso es importante trabajar en los hábitos saludables de vida, trabajar en diferentes temas, consumir alimentos saludables, no fumar, no tomar alcohol en exceso. Tenemos que trabajar en diferentes temas, como digo, es un tema amplio, es un tema muy complejo, pero que sí es responsabilidad compartida entre todos los actores. Bueno, estimado Guillermo. Efectivamente, doctor, eso es lo que interesa, porque los padres de familia no solamente deben estar preocupándose de que efectivamente las autoridades estén pidiendo la presencia o pasen, digamos, a chequearse anualmente. No, el mismo padre de familia, el mismo jefe de hogar debería promover de que efectivamente haya una cultura dentro de su hogar de ir una vez al año mínimamente, ¿no? Para poder hacerse un chequeo general, una evaluación anual de los miembros de su familia. Y eso es muy importante. Creo que por ahí debe empezar, por casa debe empezar primero en la preocupación por esta salud preventiva. Efectivamente, estimado William. Otro tema importante es... vamos a insistir en los hábitos saludables. Por ejemplo, el consumo excesivo de azúcar se viene dando no solamente en Cotabamba, sino en diferentes familias. Y esto predispone a que haya enfermedades no transmisibles, como por ejemplo la diabetes. Anteriormente, ¿cuándo se iba a ver en Chalhuahuacho, en Tambobamba, diabetes? Pero si te das cuenta, la dirección de la red de salud está reportando un incremento importante de enfermedades no transmisibles, y aquí estamos hablando de diabetes, hipertensión. Entonces es necesario que las familias tengan que tener siempre un vínculo con el establecimiento de salud, con el personal, que se hagan un chequeo preventivo cada año o cada 6 meses, en diferentes temas. Estamos hablando de manera amplia, porque si nos detenemos a hablar de un solo tema nos iríamos toda la mañana, y en radio no hay mucho tiempo. Para un poco redondear la idea, se entiende que hay aquí responsabilidad, y esto parte de casa, pero las autoridades tienen que garantizar por brindar las condiciones mínimas para que las familias vivan bien, que haya agua saludable, agua tratada, que haya, como digo claramente, saneamiento básico, que haya luz. Esto es importante porque estos servicios básicos van a permitir a la familia tener mejores cuidados en la salud de los miembros de su familia. Bueno, interesante, interesante la propuesta de usted, doctor. Muchísimas gracias por la información. Estaremos al tanto, pues, más adelante. Sí, está perfectamente, lo estoy escuchando. Disculpe, doctor, le decía perfectamente las sugerencias que usted nos está dando y está dando a la población, sobre todo esta preocupación de los padres de familia, la preocupación desde el mismo hogar. Doctor, estaremos en comunicación, como siempre, para recibir sugerencias de parte de usted y la gente pueda agarrar conciencia, pues, y saber que efectivamente con una salud preventiva es lo que vamos a evitar, pues, que nuestra familia sufra de enfermedades. Así que estaremos al tanto y más adelante tendremos más comunicaciones. Muchísimas gracias por respondernos a nuestra llamada y gracias por las sugerencias. Guillermo, William, muchísimas gracias por el espacio a Radio Surfuy, a Huillaricuy, que nos permiten salir para llegar a las familias. En esta oportunidad estamos teniendo un rol de responsabilidad social, seguimos saliendo con las campañas médicas, próximamente anunciaremos en qué parte de Cotabambas nos encontramos. Huaujepaneicuna, Taitamamakuna, Jankunaswan, Ayin Punchaucachun, Amayajun, Hayaway, Chuñojancani, Elvin Díaz. Muy buenos días, un abrazo, hermano. Sumas punchao, doctor, Jampajpas, sumaglia. Ahora sí, Vallachtamasicuna.
Seinan wayqichaykuna pansaykuna allinta ch'uyata llaqtamasykuna willarikamun doctor pasa llaqtamasykuna porque yachanaya wayqikuna panaykuna tayta mama kashanchis qankunas riki chayqa qankunasqa sumaqta rimarinaykichis tayta mamakuna acordoman pasayunaykichis ima killapi ima punchawmi apawaqchis qankunas riki apawaqchis wawaykista a ver centro de salud puesto de salud chaypi qhawanankupaq allinchu kashan imaynas kay riki yawarchampi que llaqtamasuna qhawarinko unquyniyochu kashanpas animiawanchu kashanpas imaynan kashan chaykunata llaqtamasaykuna riki qhawarina chayqa allí importante wayqikuna panaykuna. Vamos a comunicarnos, a ver, estamos en comunicación ya con Richard Valencia desde Coyurqui. Richard, muy buenos días. Muy buenos días, señor Guillermo, buenos días, amigos radio oyentes de este prestigioso noticiero Radio Surfui en esta mañana de Willaricui. Saludar a todos los amigos que están en sintonía. Por supuesto, esta mañana ya nos encontramos en el Centro Poblado Menor de Ñauinlla, cielo totalmente despojado, en esta parte alta de Coyurqui. Queremos saludar desde Radio Surfui a la institución educativa Miguel Grau Seminario, que está de aniversario este 8 de octubre. Saludar a todos los docentes, a toda la plana de docentes que tienen diferentes actividades bien nutridas este 8 de octubre. Asimismo, también en el distrito de Coyurqui, en la capital, el barrio de Chochoca cumple 81 años de creación política y 8 años de reconocimiento como barrio. Tiene diferentes actividades, como una gran riña de gallos el día sábado, el día domingo, un campeonato de Copa Municipal y por supuesto una tarde de toros en la capital del distrito de Coyurqui. Por otra parte, también queremos hacer la cordial invitación a todos los hermanos aledaños a la colonia de Patarcancha. Está de aniversario este 12 de octubre con diferentes actividades bien nutridas también, al cual a nombre del presidente, a nombre de la colonia de Patarcancha, invitamos pues a todos nuestros hermanos a las diferentes actividades que se van a realizar en la comunidad de Patarcancha. Por otra parte, amigos de Radio Surfui, la municipalidad de Coyurqui, siempre trabajando junto con el pueblo, ha recepcionado, ha traído al pueblo de Coyurqui un volquete de 15 cubos de Pronaví, del Programa Nacional de Incautación de Bienes, y una camioneta que estará al servicio de la población coyurquina. Desde acá auguramos al señor alcalde que tenga un mejor destino estos vehículos, sabiendo de que tenemos precedentes negativos de muchos vehículos en nuestra municipalidad. Ese es el informe en el distrito de Coyurqui a través de Radio Surfui, señor Guillermo. Excelente, Richard. Un abrazo para mis hermanos, los estudiantes del Colegio Miguel Grau de Ñauinlla, que este domingo pues están también celebrando. Sorjo, ¿no? Sorjo. Sí, y primaria, Sorjo. Sorjo, perfecto. Así que bueno, este domingo 8 seguramente tendrá, no sé si es mañana o de repente el mismo domingo, ¿no? No sé cuál es el programa de actividades que tienen ellos, pero el día 8, bueno, es una fecha tan importante para todos los Miguel Grauinos, entonces, al igual que yo también, estaremos festejando. Así que usted también estará ahí, mi estimado Richard. Así es, muchas gracias. Estaremos en la escuela primaria, también mi barrio, Chochoca, pues está de aniversario. Entonces, saludar también a usted como Miguel Grauino, muchos coyurquinos que también han tenido que poder trabajar, a estudiar en Miguel Grau, en Abancay, van a ir a desfilar pues este domingo a Abancay. Muchas gracias a Guillermo. Así es, ahí puntualmente y después del desfile, un cuy relleno, por supuesto, con respectivos tallarines. Hermano lindo, un abrazo para ti, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, señor Guillermo, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, gracias.
Ya. A ver, 7 de la mañana con 41 minutos, Guayajecuna, Panaicuna. Vamos a ver, amigos, en nuestra provincia tenemos actividades muy importantes, reconocidas, amigos, como en este caso, amigos, actividades como el Ticapayana, amigos, ¿no es cierto? Tenemos a nivel nacional muy reconocidos como actividades propios de nuestra provincia, al igual que a nivel nacional también. Bueno, pero en este caso, amigos, atención, Guayajecuna, Panaicuna, este ritual tan importante que se realiza pues en la parte alta en este caso no es parte alta, pero en este caso en Jochaj Despensa, es un acto ritual que cada año se realiza, y actualmente hay personas profesionales, hay personas que se dedican pues a de que el Estado peruano reconozca como patrimonio cultural estas actividades. Ya tenemos, amigos, el Ticapayana, por ejemplo, después tenemos el Atojati, y tenemos ahora, está en proceso, nos dicen, atención, este proceso de reconocimiento de esta actividad, de este ritual de Jochaj Despensa, y uno de ellos es un gran un personaje aquireño que nosotros conocemos hace mucho tiempo. Se trata del señor Fred Arredondo, que nos apoya siempre como conocedor de estos procesos. Vamos a ver cómo se encuentra este proceso para que esta actividad, este ritual, sea reconocido como patrimonio cultural. Fred, tenga usted muy buenos días, bienvenido a Radio Surfui. Gracias, Guillermo, y buenos días a todos los radioescuchas. Estoy a tu servicio. Fred, entendemos que tú no solamente has participado para que el Estado peruano reconozca como patrimonio cultural principales actividades que realizamos culturales, ¿no?, que realizamos en nuestra provincia. Ahora sabemos que también estás abocado a que el ritual de Jochaj Despensa también sea reconocido como un patrimonio cultural. ¿Cómo estamos? ¿En qué proceso nos encontramos? Por favor, un poquito explícanos a la provincia de Cotabambas. Sí, esta ritualidad, que de acuerdo a los estudios que hemos realizado, data de los primeros estadios de la humanidad, es decir, cuando los hombres dejan de ser nómades y empiezan a dedicarse a la agricultura, descubren la agricultura y también descubren la importancia de las lluvias, del agua en el agro y en la vida, sobre todo. Entonces, en Jochaj Despensa, que vendría a ser en castellano sería la despensa de Jochaj, entonces tiene un vínculo del centro poblado de Jochaj, que se encuentra al extremo este de Akira, es decir, en los valles, y el lugar exactamente al oeste, en el extremo opuesto. Entonces parece irracional que de un lado a otro lado haya un vínculo tan estrecho. Entonces son familias que han decidido hacer una ritualidad para poder pagar al Apu Despensa y poder generar la lluvia, y además sirve como un oráculo para ver cuándo debe sembrarse la próxima campaña agrícola, si va a ser para los meses, para septiembre, para octubre o para noviembre. Ellos dicen ñaupa, chaupe, quepa. Entonces se hace una ceremonia donde se almuerza ritualmente, acompañado del Apu, un auquenido, en este caso un camelido que sería la llama, se cocina y se invita la sangre al Apu, y la gente come la carne sin ningún producto más que el agua que se obtiene de un manantial muy próximo, que también tiene un halo de sacralidad. Y más allá de su función pragmática de la consecución de alimentos, de la agricultura, esto es un vínculo de la
tierra misma de los apus con el ser humano. Es una excelente, una original respuesta que han dado los andinos frente a la escasez de las lluvias, frente a la escasez de tierras que tenemos y también a la dificultad de la agricultura en la sierra peruana. Entonces es un ritual que merece que se resguarde, se reconozca, se difunda y se defienda frente a las nuevas políticas de globalización del mundo entero. Efectivamente, Fred, es importante que este ritual que usted nos dice, el mundo andino, desde cuando conocieron la agricultura, cuando empezaron a convivir con la madre tierra, también necesitaban, pues, efectivamente, hacerle un pago, hacerle un ritual para que nos diga cómo va a ser el presente año, cuándo nos recomienda empezar con los cultivos y bueno, y sobre todo cómo va a ser la campaña agrícola, ¿no? Y esto, ¿en qué debe tener una fecha exactamente en que se debe hacer este ritual? Sí, el ritual en realidad todo es parte de un calendario que empieza en septiembre. O sea, el ritual se realiza el 14 y 15 de agosto. De acuerdo al resultado del oráculo, del presagio que hace esta ceremonia, se solicita la autorización o licencia, como lo llaman, en el mes de septiembre, para escoger el año donde se va a sembrar y el tiempo para realizar esta actividad. Una vez que brotan los siembra y los primeros frutos, en la época del carnaval, igualmente se hace otra ceremonia de agradecimiento y de pago con el calpa. El calpa, en este caso, son los cuyes y el camello sudamericano, la llama o la alpaca. Entonces, esta calpa es la fuerza, la vitalidad que se entrega a la madre tierra, al apu, y que se invita en un almuerzo ritual, como te dije, en el 14 de agosto en Cochas Despensa. Como dijiste, sí, es un vínculo muy, muy, muy cercano, muy próximo entre la tierra, el apu y el hombre. Y bueno, en estos momentos hay algunas amenazas bastante tangibles, como por ejemplo la mayor amenaza es que cada vez son menos personas que hacen este tipo de rituales. La comunidad de Cochas Despensa tiene pocos integrantes y a pocos quedan quienes realizan esta ritualidad, y cada vez son menos. Por otra parte, la minería artesanal, que está muy próximo y que están cavando las montañas, ¿no? Y para nosotros es muy preocupante, y por lo menos que se reconozca y que quede en el registro de actividades culturales ancestrales en el Perú, que todavía sobreviven a todas las amenazas del mundo moderno, de la vorágine que tenemos actualmente en nuestro día a día. Bueno, en verdad, ¿no? La situación actual es que efectivamente nuestros ancestros ya prácticamente están desapareciendo, y las personas y la gente del mundo moderno ya practican pues otro tipo de culturas. Entonces la misma sociedad hace que efectivamente nos estemos olvidando de estas ritualidades tan importantes. Fred, ¿y quién participa o quién encabeza este tipo de actividades, digamos, en este ritual? En este ritual hay varios protagonistas, entre ellos
el alférez, que vendría a ser el cargullo. Son un par de personas, varón y mujer, y quienes solventan el calpa, que serían los cuyes y la alpaca, luego las bebidas, la chicha, y algunos otros gastos de estos alférez, ¿no? Luego están los llanas. Los llanas son los pacos o sacerdotes andinos que junto con sus pajes hacen la ceremonia propiamente dicha, y los pajes que son los ayudantes. Y es tan interesante esta ceremonia que no solamente es un pago, sino son varios pagos y varios protagonistas. Entre ellos hay un llana que va el ñaupa, que es el que identifica los problemas que se presentarán y los manda hacia el jepa o hacia atrás, y ahí se quema y se disipa, se anula estos problemas que podrían ser rencilla entre los pobladores, podría ser la amenaza de los fenómenos meteorológicos, el chichi, la casa, el riti, y él anula y quema y disipa estas amenazas meteorológicas y humanas también, y ellos están a un extremo manteniendo su propia lucha, digamos, mientras al otro lado están haciendo la ceremonia principal, donde se escarban los productos que se ha sembrado en el año anterior. Entonces estos productos, a pesar de que estamos a una altura por encima de los 4.000 metros, llegan a producir casi en una escala más pequeña, en una escala pequeña, productos como tubérculos, maíz, que es parte de los cereales también que tenemos, a los cuales se les llama pitusiray y sawasiray. Entonces estos productos se escarban y se miran. Esto es el oráculo, digamos, el que va a determinar el tiempo y el lugar de siembra. Es interesantísima esta ritualidad, el cual merece ser reconocida. Y esto en el mes de agosto lo hacen, y ahí siembran estas pequeñas, si se pueden decir, muestras de cómo van a ser el próximo año. O sea, se siembra una papa normal, sí, pero la producción es un producto a escala pequeña. Es interesante cómo sale porte de la papa, que es el pitusiray, por ejemplo, produce porte del tamaño de un trigo o de un maíz. Es increíble esta ceremonia, que esperamos se conserve, que no se profane tampoco, pero que sí se conserve, se rescate y quede en el registro de la memoria y de todo el bagaje cultural que tenemos en la provincia de Cochabamba. Uno es el pitusiray, que se refiere al producto, a los tubérculos. La papa, sobre todo la papa, y el sawasiray, que es el maíz y los cereales. Perfecto. Y bueno, yo creo que nos ha dado a conocer, fíjese, toda una ceremonia que se hace, que efectivamente ahora desconocen, hasta los propios hijos de nuestros comuneros desconocen estas actividades, mi estimado Fred. Bueno, nos has dado a conocer cómo más o menos se hacen estas ceremonias, quiénes participan, qué es lo que se come, qué es lo que se siembra, en qué momento se hace, pero lo importante que nos digas, entendemos que tú te encuentras en este proceso de reconocimiento ante el Estado peruano. ¿Cómo estamos? Ya está hecho el expediente, el documental, que lo vamos a soltar dentro de muy poco, y las autorizaciones, las actas de conformación, las autorizaciones de informes, todo está hecho, y solamente la siguiente semana
estamos ante instancia del Ministerio de Cultura y vamos a esperar las observaciones para levantarlas y esperamos que se consiga la declaratoria. Y si no se consigue, que quede el registro de este maravilloso ritual de nuestro pueblo. Es increíble, es la segunda vez que vengo y no dejo de asombrarme de la sabiduría de los oráculos andinos y del vínculo del hombre aquileño cotabambino con sus apus y con la tierra misma. Bueno, ¿y en alguna parte del país existe algo similar de repente de este tipo de rituales? Existe en la zona de Moquegua y en la zona de las alturas de Lima, que también son rituales al agua, pero conservan cierta diferencia. Claro, no, el carácter o el objetivo es el mismo, pero la forma, los tiempos, los cánticos, las huancas, es increíble todo el trasfondo, la carga cultural que hay detrás de estas manifestaciones. Espero que una vez que presentemos, vamos a soltar ya el documental para que ustedes tengan idea del trasfondo mítico, esotérico, andino, y el trasfondo pragmático de la cultura, buscando favores de la Pachamama, de Dios, y de ese vínculo que nace en estas ritualidades. No, en realidad va a ser un golazo, como siempre ha sido, que todas las actividades al que has promovido han sido muy buenos, con resultados positivos, Fred. Esperamos que cuenten con la participación de las autoridades, los representantes del Estado y sobre todo de nuestros amigos cotabambinos que desean conocer este documental que dices. Ojalá podamos verlo también, así que espero nos puedas dar a conocer cuándo es, y para poder nosotros también difundir y estar participando en esas oportunidades. Fred, como siempre, nuestro reconocimiento a todas tus actividades culturales en beneficio de nuestra provincia, sobre todo para conservar la cultura de nuestra provincia, que son muy ricas y que se van desapareciendo con el tiempo. Lamentablemente el tiempo es una herramienta negativa que desaparece pues muchas cosas de nuestras actividades culturales. Por eso muchos dicen que la identidad cultural sobrevive pues 100 años, 200 años y después prácticamente ya no hay identidad, sino cambian las costumbres, ¿no es cierto? Entonces yo te agradezco por esto y estaremos en comunicación, Fred. Gracias por la oportunidad y un saludo como siempre a ti, Guillermo, y a todo el equipo, y un saludo, un abrazo a todos los cotabambinos que te escuchan fielmente. Muchas gracias, un abrazo nuevamente, Fred. Gracias. Amigos, la hora en todo el Perú, amigos, 8 en punto de la mañana. 19 recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones, y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalihuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
8 de la mañana con 1 minuto, posa horas ojio painimpiña, efectivamente empezaron a preguntar sobre este expediente, ¿cuándo lo vas a presentar? El documental sobre todo, Fred, empezaron a escribir en el WhatsApp de nuestro número telefónico de Radio Surfui, a preguntar y a felicitar. Un abrazo para ti, Fred, es muy importante conocer al respecto de tus actividades y sobre todo apoyando para que efectivamente esta expresión ritual del Hochak Despensa pueda formar parte de nuestro patrimonio cultural. Es patrimonio cultural, lo que pasa es que hay que oficializarlo, amigos, eso es lo importante. Gracias a todos los que están solidarizándose con estos estudios, con este proceso en el cual está preocupado nuestro amigo Fred Arredondo. Vamos, amigos, hasta Tambobamba, Chaipiña, Yachtamasicona, Aquiles Abarca, Taricón, Aquiles, Sumas Puncho Jampa. Buenos días. Muy buenos días, amigo Guillermo. Así es, el día de ayer, miércoles 4 del presente mes, a horas 2:30 de la tarde aproximadamente, casi pasó un incendio por cortocircuito en el local de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Los funcionarios ya se encontraban cada cual en su respectiva oficina, se dieron pues un susto fuerte. Bueno, y acá Chalamanta, Nina y ahora era Municipalidad Provincial. Ya imaginar que son mancaran papelines kunata, calatri grupa mancaran. No cuántos usuarios con una paja triste que situación que mancaran llagta más y con. Igual el día de ayer también se vio su presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, aquí en Tambobamba, con la finalidad de informar sobre la construcción del local de Poder Judicial Mixto de la provincia de Cotabambas, que bien. Lo hizo presente también el expediente técnico para la construcción del local, aunque tarde, vale, ojalá se haga realidad lo más pronto posible, mis queridos paisanos de la provincia de Cotabambas. Igual, hoy día jueves 5 del presente, se inaugura pues su local nuevo, prefabricado en la plaza de Palcaro, el juzgado mixto de la provincia de Cotabambas. Chaykuna Huirajocha Guillermo Villarique que Tambobamba Yachtamanta Pachacashan, Chaytan Chayrichimune, Guayrawasi Surfui Misuranta. Y me han pitado aquí les he agaps incendio acá ya refara por Palacio Municipal. Y me chere y me han pasado cortocircuito ni shanki y ahora rancho Mailopin pasar en qué oficina, bueno, y cómo es que bueno, casi ocurre este incendio. Ari y ahora era mi cable con una luz eléctrica, cable con y ahora rapun y macha pasairu rangri que conectarían con y matachari que ya que una ichenta mi casa que hay instalación pues que los manda que seguramente ya sin España caran cable con y me ne caram si y ahora era mi que aswan a macha era punco apurai mangrik asuancha kasharan kunyari que funcionario kuna trabajador kuna mana ora almorzana horas pi paikuna kashan kuma garan je mana pipis kang man garan kai local pi jai ba ya horaria tanya taring kuma garan trabajador kuna pues ora cocha Guillermo. Bueno, bueno, vamos a ver entonces, ojalá este cortocircuito ya haya sido subsanado, hayan arreglado para que no haya más amenazas ni riesgos más adelante. Gracias, Aquiles. Hasta el día de mañana, Guillermo. Muy buenos días. Buenos días. Desarrollo de la información. Seinan Kesian el Yachtamasecuna, que hay información que hay horas tari Yachtamasecuna, el informativo Villariki, como siempre, amigos, Vallecuna Panecuna. No vamos, amigos, atención, a ver, vamos a ver primeras páginas en los siguientes minutos, en los siguientes instantes, amigos. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Amigo de atrás de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido y ahorita vemos en la plaza de armas de Tambobamba cantidad de
habla desde Coyurqui, Richard. Muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, acá de Distrito de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabambas casi no estamos acostumbrados a este. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguanté saliendo hacia la calle, han salido. Huillaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Primeras planas, Llactamasecuna, ¿qué dicen los principales diarios? Y siguen escribiendo al grupo del WhatsApp de acá de Radio Surf, amigos, felicitando a Fred Arredondo por su iniciativa de que este ritual de Jochak Despensa sea pues patrimonio cultural oficial del Estado, amigos, y que efectivamente queden guardados por lo menos todas estas costumbres tan ancestrales de nuestros hermanos del campo, de cómo poder, digamos, saber sobre la próxima campaña agrícola, cómo pagarle a la tierra, cómo conversar con él. Bueno, una muy bonita experiencia, amigos, que nos contó don Fred Arredondo. Y a esta hora de la mañana, por supuesto, seguramente Pananchis, Litz, Alvear, Paipas y Achampas, y Mayatap, Suraita, de que pagó Suraita, a ver, y Machatacho, y Meinatan, Yachtaequipe, Panay, Liz, a ver, Paguchata, a ver, y Meinatan, Roanco, Yachtaequipe, alguien, y Meiman Uyuacuna, Chaimanta Kai Alpa Llankaipi Allin Canampa, y Matat Llachtequipe, y Meinatan Roanco Chaita, Casiampas, Llachtequipe, y Mayapse que Panailis. Buenos días. Buenos días, Guillermito. Y me inagan, allí yanchu con Antutamantan, Zapateregui, estamos casi un kiko. ¿Cómo canta el chinito? Solo, algo así creo que canta, ¿no? Solito, ¿no? Solito, siempre solo, en España. Ajá, bueno, Guillermito, en Chumbivilcas, a ver, recuerdo un poco cuando de niña, obviamente, cuando ayudaba ahí también a mis papás, era en agosto. Yo recuerdo que en agosto normalmente suben a las estancias y ahí hacen los pagos a la tierra, tanto para los animales como también para a la tierra, ¿no? Para la próxima campaña agrícola, digamos. Entonces, yo recuerdo un poco de lo que es en agosto, los días no exactamente, pero en el mes de agosto se trasladaban las familias a las estancias para hacer justamente este tipo de rituales, pagos a la tierra, tanto para los animales y que exista todo muy bien. Chayran toda y Guillermo no quería Cuscay. Cosa panay, porque efectivamente chaypejare que cae huerajo chaconaja pandín mire que ya nasoten cae sacerdotes sacerdote paigonajare que rayenco ceremoniata monamunete y achanco y meinatan jallarita y meinatan roaita y matan cocata apana chaymanta benuta tragutacho y matan apana chaype que sumachta de que brindaicos pa llapayan chaype cajonan chaype ñacan gore que llamatapa son juntan choray con gore alpama no sé imacona choray con pero conan tiempo arma conaja ya hasta ya paiconaja ojo cultura piña callanco pero chay alguien registras jepanan ama pepas con hanampa por chay tan buena hueracocha freta redondo ñoganchis pseta monanchis mami pero cosa chay japanay allí mi chay entonces cierto ya agosto que ya piché jaro con chay sumas pago a la tierra nesjari que entonces bueno panay jacoche imanin con periódico con una punjapa alincho manacho campas ahí me natan paigona a ver cómo están dando la temperatura social en los diarios, las primeras páginas, como dice. Adelante, Lisita. Listo, vamos a empezar en todo caso con los diarios de circulación regional y por supuesto Chasqui, el diario El Chasqui, Apurimac para el Mundo. Dice en su titular para hoy jueves 5 de octubre, el Ejecutivo aprobó un monto máximo de 10.000 millones de los saldos disponibles. Tienen que haber sido, dice, afectados con la pérdida total de sus cultivos o crianzas.
compensarán, dice, a los productores agrarios. Por otro lado, Consejo Regional fiscaliza en proyecto Parco Chinquillay. Municipalidad promueve turismo en la comunidad Pichihuaca. Esto en Lambrama. Y en Abancay, actividades por el 134 aniversario del Colegio Miguel Grau se vienen ya desarrollando. Y Guillermito también va a estar en el desfile, ya nos ha adelantado. Por otro lado, también tenemos el diario a esta hora de la mañana. A ver, yo la tenía ya por acá, el diario El Pregón. ¿Qué dice para hoy? El diario El Pregón. Andahuaylas lidera, dice, en gestión e inversión pública en Apurímac. Solo 3 alcaldes provinciales realizaron audiencias públicas. Abel Serna logra millonaria licitación para estudios en agua y desagüe. Además lidera, dice, en inversión pública. Ojalá que esto en verdad vaya así. A ver, promoción 98, dice, de cargo de las actividades por el 134 años de aniversario. Iniciaron así las celebraciones de la institución educativa Miguel Grau de Abancay. Cusa, que te foto triple Xrampaca, estudiante en la Conarica y con la capacidad de camisar, ya na pantalonten o que pantalonten, lloras camisanten, corbata, picarían porque corbata es una monaita. Ayer vi en las redes sociales ahí la clase que entregó el docente, uno de los docentes, me imagino, así rapidito vi ahí en las redes. Qué bonitos realmente estos recuerdos, pues obviamente, de las promociones. Por otro lado, fiesta electoral, dice, UTEA realiza elecciones para decanos y representantes. Entre tanto, en ambulancia aérea, niño de 10 años fue trasladado con tumor cerebral y será también, pues, evacuado obviamente hasta Lima. En Andahuaylas detienen a personas que llevaba, dice, presuntamente marihuana en su mochila. Marihuana, seguramente se realizaron. Vamos con otro diario y de circulación regional también en la región de Cusco, el diario El Sol. Escuche bien, esta información realmente, no sé si a las madres y de hecho también a los padres nos lacera nuestro corazón. Internan de urgencia a niña de 10 años que está embarazada. De acuerdo a la información que esta mañana los medios cusqueños han estado indicando que la niña podría tener ya más de 20 semanas de embarazo. La Junta Médica del Hospital Antonio Lorena recomendó que es necesario someterla de urgencia a aborto terapéutico. La niña no tiene padres y en Cusco se encuentra, pues, en un centro de protección del menor. La decisión de inmediato tendría que darla, en todo caso, el Poder Judicial. Qué situación realmente tan encontrada para esta niña de 10 añitos. Por otro lado, dice, causaron perjuicio económico al Estado por cerca de 2 millones de soles. Contraloría identifica a 82 funcionarios que cometieron irregularidades, que Gilio Zapacona, Chupa Zapacona, sí, bien hoy haciendo de la suya. Por otro lado, alpacas y ovejas eran usadas, dice, por mujeres con trajes típicos. Rescatan especies animales que eran usadas para atraer a turistas. Y por otro lado, afrontarán medidas legales. Funcionarios de Seda Cusco serían, dice, denunciados por mellar la imagen de la Municipalidad del Cusco. Es mellar el hecho de que esta empresa está exigiendo a que paguen la deuda que ellos tienen, y ayer pues fueron efectivamente cortados todas las instalaciones que están a nombre de la Municipalidad Provincial de Cusco, y ahora han dado un grito al cielo. Se les viene, dice, la noche, esto ya es el diario El Cusco, que también habla sobre el tema. Se les viene la noche. La empresa prestadora de servicios Seda Cusco habría, dice, incurrido en cobros excesivos y actos arbitrarios contra comuna provincial. Bueno, si fuera así, es otra nota, ¿no? Por otro lado, el gobierno regional de Cusco ejecuta por más de 1.800 millones de soles obras en infraestructura vial. El Cusco debe ser articulado por vías de comunicación y proyectos de inversión que permitan vincular y articular a los diferentes espacios geográficos
fragmentados, así que pues hacen una sola región con una amplia diversidad de culturas. Qué bonito, ¿no? Tú da una frase ahí, da un poema todavía para poder escribir y no sé, y lo peor es que no se ve. 2 candidatos para vicepresidencia del Congreso de la República. Proinversión y Mincetur informaron en ANTA proyecto teleférico a Choquequirá. Oye, eso también está, no se ha avanzado nada, siguen hablando y hablando y no se ha avanzado nada. Servidores en la Municipalidad Provincial de Cusco no pagaron multas por infracción al tránsito. Bueno, eso también salió toda una información realmente que, pues, siendo funcionarios deberían dar mínimamente ejemplo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos otro diario de circulación regional y nos vamos hasta Arequipa. Viajaban, sobrecarga de camión que chocó. Familia de venezolanos mueren. Dice 4 extranjeros, 2 adultos y 2 menores de edad perdieron la vida en la carretera Panamericana Sur cerca de Ocoña, cuando por el impacto salieron pues expulsados hacia el barranco y pues alcanzaron la muerte. Qué pena realmente. 3 de cada 10 tienen acceso a salud, esto en la región de Arequipa. 3 nada más de cada 10, imagínate. Los demás solo tienen que mirar. 20 millones se lleva, dice, la corrupción. Para eso sí hay, ¿no? Para que se lleven los sucuchos sí hay platita. Melgar enfrenta la verdad en torneo. Así está el diario Diario Correo de Arequipa. Nos vamos con otros diarios de circulación nacional. Gestión. El 69% de posible nuevo retiro de fondos de las AFP iría, dice, a personas que están trabajando. Más de 20.700 millones es de monto que podrían disponer los trabajadores que siguen generando ingresos y aportan a su fondo. Ministro de Economía, Alex Contreras, mientras tanto anunció que esta propuesta, de forma elaborada por el Ejecutivo, se presentaría el próximo lunes. ¿Qué más dice gestión? Gestión, generación eléctrica y agroindustria impulsarían fusiones y adquisiciones. También menciona que acciones de las azucareras entre las que mejor rendimiento ha tenido en este año, menciona ahí. ¿Qué más tenemos? El Correo también en su circulación nacional, que dice, el Poder Judicial, dice, desecha de fase previa al juicio oral que determinará, dice, al expresidente sobre ir a prisión por recibir justamente estas coimas por 2.3 millones en la investigación por los casos de Hospital de Moquegua y Lomas de Hilo cuando fue gobernador. Habla obviamente del ex presidente Martín Vizcarra. Nadie lo salva, dice así Correo. ¿Será? El 30 de octubre se inicia en todo caso este control de acusación en el caso de Martín Vizcarra. Mientras tanto, en la parte superior, también el Correo, ministro del Interior Vicente Romero será interpelado el 11 de octubre. Indignación genera burla de alumna de la Universidad del Pacífico. ¿A qué se referirá? Hoy vamos a darle lectura. ¿Qué más? Expreso. ¿Qué dice Expreso? La Marina y el Perú de luto por muerte de Luis Giampietri. Falleció, dice, un héroe. Derrotó en múltiples ocasiones a Sendero Luminoso, al MRTA, salvó a los peruanos. Congreso le rinde un minuto de silencio, valiente en los momentos más difíciles y triunfante cuando todo parecía ser perdido. Luis Giampietri Rojas dejó este mundo, dice así Expreso. En otra parte de sus titulares, 7º retiro de fondos de AFP favorece a los de mayor ingreso, populismo para los ricos indica. ¿Qué más? Perú 21. ¿Qué trae Perú 21? Hace un mes, este diario dice, lo retrató en su casa y de pie. Así fue la última entrevista que dio el vicealmirante Luis Giampietri. Y bueno, va con su fotografía justamente Perú 21. Es urgente convocar a jueces de distintas ciudades para evitar, dice, que los amenacen.
La Corte Suprema tiene la palabra. Tribunal Especial contra el Frente Aragua. La Fiscalía crea equipo multidisciplinario para trabajar con la brigada del coronel Reboredo. Este grupo de delincuentes del Tren de Aragua están operando en todo lado. Hace unos días se ha dado reporte, por ejemplo, en la ciudad de Cusco también, a los empresarios básicamente están extorsionándolos también. La razón: falleció ex vicepresidente Luis Gianpietri Rojas a los 82 años. Adiós a un héroe, también pone con su fotografía La Razón para esta mañana. Fue pieza clave en la operación Chavín de Huántar y en lucha contra MRTA y Sendero. Era columnista del medio, dice, de este medio, de La Razón. Enfrentó también, dice, al comunismo y era un patriota ejemplar. Políticos y militares destacan su trayectoria y legado. La República, 8 de la mañana con 20 minutos. Proyectos del Congreso proponen que medida alcance a todos los afiliados. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas, nuevo retiro, dijo así, del AFP solo para los desempleados. El Poder Ejecutivo, en relación a los 12 proyectos de retiro, plantea que la nueva propuesta sea focalizada en todo caso en los afiliados que tienen su fondo, pero que se hallan ahora mismo sin trabajo. ¿Qué más? Presidente y excongresista Luis Gianpietri falleció en Lima, también menciona La República. Mañana inicia el corte masivo de agua en 22 distritos, habla también de Lima básicamente. Así está La República para esta mañana. ¿Qué más tenemos? El comercio. Municipios de la capital se preparan, dice, para el corte masivo de agua potable. Se complica la situación de Amurú tras asesinato en fiesta del INSE. Empieza batalla republicana por Cámara Baja que está paralizada. Con otro retiro de 3.6 millones de afiliados ya no tendrían pensión, indica. Nos vamos con el peruano. En propuesta de reforma del sistema previsional, el Ministerio de Economía y Finanzas plantea pensión mínima de 600 soles. ¿Alguien podrá vivir con 600 soles? De aprobarse, como registrará, dice, para afiliarse al régimen público y al privado, esperan que la iniciativa del Ejecutivo reciba luz verde la próxima semana en el Congreso. Escenario ideal es que cantidad que reciban los jubilados aumenten progresivamente. Así están los principales diarios de circulación regional y nacional para esta mañana, 5 de octubre de 2023. Guillermito, adelante. Bueno, muchísimas gracias, mi estimada Liz. Bueno, importante las primeras páginas, amigos, qué es lo que traen Arilla hasta más de Gonarique o Yariron Chihuahua Panasia. Muchas gracias, Lisita. Un abrazo. Un abrazo. Hasta mañana. Bueno, vamos amigos, atención, llaqtamasecuna, atención, Huaycache, Panache, casi en Huillarico y llaqtamasecuna, atención, Asacasi llaqta, Huaycuna Panaicuna, miércoles 11, ojnin, semana, Huaycuna Panaicuna, Canja, Huayque Panay, Ricky, campaña de salud, Nesja, llaqtamasecuna, atención, Chaypin Canja, llaqtamasecuna, Tutaliamanta Pacha, Huayque, por el Monjaco, especialista con triaje, Nesja, Roarinancopaj, medicina general, odontología y farmacia, Nesjape, Huaycuna Panaicuna, Paicuna, miércoles 11, Chaypin, Huaycuna Panaicuna, Jamunjaco, Ricky, que hay está la Hospital Santa Teresita de Abancaimanta, Jamunjaco, Chayajariki y Anapaco iban cooperativa Los Andes y Anapaco y Ninguan, Huaycuna Panaicuna. Atención, Llapa Comunidad Cona Cercampi Cayanqueches, miércoles 11, paja, hace Casiman por el Neguech Ganja o Armacunata Familiata, Llapalliquis, Rinegueches, Javi Cachicamuchis. A su vez, semana para la Irunichu, Hueracocha, Miguel Ángel. Huachacaban, paimo para la cayan, pero Chaymanta Ojne Punjagona para la Iros, Payan y Meina tan a ver para Mincari con Callachtamazona, Yapaña y Yastacona, Yapañan familia con Arenango para Yachtamasecuna. Vamos a ver, y mirar mi calle en Yachtamasecuna, 8 de la mañana con 25 minutos. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Surfo y Deportes, amigos. ¿Qué dice la Catedral del Deporte Maipe?
pincaran puñora puranchi y menos ñojancos jaina punchagona los semuchareco con maipis huera gocha Ismailaña Bejey, ¿cómo están? Bienvenidos. Williams. ¿Cómo está? Buenos días, Juan Guillermo. Nadie se ha dormido. Nosotros desde muy tempranito estamos desarrollando otra actividad. Pues una campaña pichicachen cree que. Una campaña, por supuesto que sí. Nosotros rápidamente nos vamos con la información deportiva, amigos oyentes. Bueno, felicidad en la tienda del LDU de Quito, porque ayer, junto a Paolo Guerrero, que es su principal delantero, veterano ya él, logró la clasificación a la final tras un empate con precisamente Defensa y Justicia, un cuadro argentino bastante discreto, pero que le dio la opción al LDU de Quito de pasar a esta etapa importante de la Copa Sudamericana. Entonces, Paolo Guerrero va a enfrentar una final, se viene próximamente en un partido que va a ser durísimo seguramente en esa etapa. Bien por Paolo Guerrero, que llega entero, fino y con gol a lo que va a significar el proceso clasificatorio rumbo al próximo Mundial, cuando estemos enfrentando este próximo 12 de octubre. Está a la vuelta de la esquina, mi estimado Guillermo, el partido de Perú ante Chile, el 12 y el 17 ante la selección de Argentina. Aquí está, amigos oyentes, este proceso de las semifinales de la Copa Sudamericana. Por otro lado, también la Copa Libertadores de América ya tiene un primer finalista. Se trata del Fluminense de Brasil, que ayer remontó pues el 2-1 al Internacional, con un 2-1 importante al Internacional en Beira, esto en Río de Janeiro. Felicitaciones al cuadro del Fluminense, que llega a la final con un Marcelo bastante entonado. Hay un jugador también importante, un delantero que la está rompiendo, un delantero argentino-colombiano, así es, para poder lograr precisamente la clasificación. Hablamos de Germán Cano. Ojo con este delantero, muy bueno, que juega en el Fluminense y que pronto parece que se va hacia Europa. Necesito ese delantero, parece interesante. Bueno, celebró ayer precisamente la tricolor. Fluminense resucitó prácticamente en el último suspiro para darle vuelta a un partido que parecía perdido ante Internacional y clasificarse de esta forma de manera épica a la final de la Copa Libertadores con un gol y una asistencia del delantero argentino Germán Cano, que fue la figura. Bueno, hace tiempo está jugando bien este Germán Cano, que me parece, pensé que era paraguayo, pero es argentino, pero nacionalizado colombiano. Y en Colombia no lo han tomado en cuenta para su selección, pero es un buen delantero. Vamos con más información deportiva. Así es, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillaricuy, ya son las 8 de la mañana con 27 minutos. Bueno, el otro semifinalista, o finalista en este caso de la Copa Libertadores, saldrá hoy del partido que se va a desarrollar a las 7:30 de la noche entre el Boca Juniors de Argentina y el Palmeiras de Brasil. En el Boca, recordemos, juega Luchito Advíncula y sería su posibilidad de clasificación a una etapa final de la Copa Libertadores. Ojalá que sea así. Tiene un partido durísimo el Boca Juniors, empató de local en la Bombonera a 0 goles por lado con el Palmeiras, pero todo se va a definir en la cancha de Brasil, es decir, del Palmeiras, para lograr su clasificación. Nada está dicho. El cuadro Ceneice también es uno de los favoritos, es un cuadro histórico que podría llevarse el triunfo y, ¿por qué no?, llegar a la final con el Fluminense de Brasil. Interesante lo que está pasando en Sudamérica con estos torneos de fútbol que, por cierto, van a traer bastante cobertura, información, y qué bueno que en una final ya esté un peruano, que es Paolo Guerrero. Ojalá que en la otra final esté en la Copa Libertadores Luis Advíncula. Nos parece que se va a venir así estas etapas de los torneos internacionales en Sudamérica. Bueno, amigos oyentes, y ya se ha oficializado a través de la FIFA el Mundial del 2030, que se va a jugar en España, Portugal y Marruecos. Ha anunciado ya la FIFA, pero los primeros partidos de la etapa de grupos se va a jugar en Sudamérica. Bueno, se acabó la polémica, dice la información. La FIFA confirmó que Uruguay, Argentina y Paraguay están clasificados al Mundial 2030. ¿Y qué significa esto? Bueno, la FIFA indicó que las 3 selecciones, por ser sede de los partidos inaugurales, están clasificadas ya al Mundial 2030. Y de esta manera las eliminatorias a Conmebol solo brindaría 3 cupos y medio para el torneo de este año. Increíble. ¿Qué va a pasar pero año? Bueno, Chile, el presidente chileno está molesto. ¿Por qué no ha hecho Perú? Pues porque no ha sido sede y hubiésemos clasificado ya al Mundial. Mi Guillermo, ya no hubiésemos tenido que estar peleando tanto. No, y Paraguay entraría entonces, ¿ah?
Ahí está, pues, ¿no? La información dice, se acabó la polémica, Uruguay, Argentina y Paraguay. Ya están clasificados. Claro, están clasificados como organizadores. Y ahí iba a estar también porque Chile había presentado y el presidente Boric está molesto totalmente. Dice, a Chile se le respeta. No sé qué cosa hará porque... Va a apelar. Va a apelar, dice. Sí. Bueno, lo cierto es que el miércoles Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol de la Conmebol, indicó que Uruguay, Argentina y Paraguay serán sede de los partidos inaugurales del Mundial 2030 que se desarrollará en España, Portugal y Marruecos. Pero por ser sede van a clasificar de forma directa. O sea, ya no vamos a tener 6 cupos, ya va solo a haber 3 cupos. Claro, pues ya están ya 3 ahí, pues. No, pues, entonces, ya difícil. ¿Con quién tendrías que pelear? ¿Con Brasil? ¿Con Colombia? Imagínate, con Chile. ¿Quién más otro equipo? Ecuador. Ecuador no, es mundialista está también. Complicado. Bueno. No sé, y Perú ha presentado propuestas, nos comentan a través de las redes sociales. De hecho, que sí ha presentado. La federación no creo que se haya quedado de manos cruzadas. Lo que pasa es que no tenemos condiciones, pues. No tenemos un buen escenario que pueda albergar. Aunque bueno, sí, no tenemos cuadro dirigencial, no sé, bueno, en todo caso. Un peso de dirigencial. Así es, efectivamente. El Perú es pésimo, pero si Argentina tuviera un reclamo, o de repente Brasil, ellos sí tienen peso dirigencial, ¿no? Bueno, y no se trata del Perú, no hagas caso, no hagas caso. Infraestructura sí tenemos. Podría jugarse en el Estadio Monumental, ¿no? Porque tiene una capacidad para 80,000 espectadores. Y para el 2030, pues, adecuas un escenario de primer nivel, ¿no? Como para albergar un mundial. Eso pasaría, pero bueno, ya está decidida la situación, entonces ya estamos, como dice mi amigo Chinchilico, fritos, porque solamente va a haber 3 cupos y medio para clasificar al 2030, más complicado la vamos a tener. Bueno, en fin, lo cierto es que la FIFA, como ya hemos indicado, anunció que los partidos, el mundial el 2030 se va a desarrollar en España, en Portugal y Marruecos, pero los partidos, los primeros partidos de la etapa de grupos también van a ser inaugurales, sobre todo van a ser Uruguay, Argentina y Paraguay, y con ello también el derecho de clasificar al próximo mundial. Bueno. 8:31, la última información deportiva se viene con los partidos precisamente de hoy. Hoy juega en este caso el Boca Junior por la Copa Libertadores de América, lo habíamos anunciado, hoy 5 de octubre. Está jugando precisamente el Boca Junior a partir de las 7:30 de la noche, hora peruana, ante precisamente el Palmeiras de Brasil. Vaya partido que se le viene al cuadro de Lucho Advíncula, el Boca Junior. También el Racing Club va a enfrentar al Nacional por el Campeonato Nacional de Uruguay. En la Copa Libertadores Femenina hay partidos. Universitario enfrentará a la Universidad de Chile. Bueno, estos son los partidos que se han programado para el día de hoy. Con ello, le ponemos punto final a la información deportiva, amigos. Nosotros volvemos el día de mañana en este mismo horario para el bloque deportivo. Bueno, muchísimas gracias, señor Williams. Huamanga Curio, la catedral del deporte. Así, güey, hasta más 8 de la mañana con 34 minutos. Pasa por una chica, voy a hacer una pana con muchísimas gracias. Ya para que se van, picona, ya hasta más un abrazo a los que están atentos con el Facebook, a don Federico Bautista Damián. Muy buenos días, señor Guillermo. Y me inayan Kakushan, que Nintaj. Chaimanta, certificación, competencias, Nintaj. Tiene mucha razón el doctor Elvin. Así, doctor Elvin, como le decía, no solamente a través del WhatsApp, sino también en Facebook. Dice Frank Kaiko Ohio, tenemos que ver Yaku en nuestra casa, a raíz de la conversación con el doctor, en este caso con el doctor, hubiera escuchado, Enrique, con el doctor Elvin, a raíz de esa conversación. También Lida Cervantes Villegas nos dice, bendiciones, doctor Elvin, que sigan adelante los éxitos a favor de la niñez en todas las actividades programadas, se sigan cosechando más éxitos, súper 100%, saludos cordiales. Y Paulina Cóndor, saludos hermano Elvin, tenemos que hacer mucho en la sociedad. Un abrazo, amigos, a nombre de Lisbeth Saldívar, nuestra catedral del deporte, y por supuesto quien les habla, Guillermo Reyes. Hasta el día de mañana, amigos. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.